O sea, Rosalía, ya aburrida, Empezando la semana y ya estoy aburrida. ¿no ve? Una Sí, tragedia. licenciada. Esperemos que la próxima sea más dinámico, así en presencial y ya no estemos tan aburridos. ¿Ustedes han ido por la universidad? ¿Han visto si están arreglando los pabellones o nos han contado una historia nomás? La verdad, yo no fui licenciado, ¿Alguien tal vez pasó los por la compañeros. universidad o por la Montes para ver si realmente están haciendo mantenimiento? Nada. ¿No se han ido a percatar de su noble universidad? No, Liz, no hemos caminado. Lo único que sí he visto es que estaban pasando un formulario para hacer una construcción en nuestros pabellones para la facultad. ¿Un formulario a quién les han pasado? En un grupo estaban pasando para que vayan a firmar a la Plaza Murillo hace unos días para que puedan hacer la construcción del edificio, pero para la facultad. Ya. O Eso, sea, Liz. no sé si ustedes han visto el día viernes, creo que fue, en la Plaza Murillo, como dice Jenny, se firmó un convenio entre estaba ahí la rectora y el noble presidente Luis Arce, en el cual este señor se compromete a donar, si ustedes quieren verlo así, 50 millones de bolivianos, creo que son, para la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Entonces, obviamente, esas como que encuestas, notas que por ahí les estaban haciendo firmar, tal vez tienen la intención de mencionar el hecho de que los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública están, si quieren verlo así, entre comillitas, de acuerdo en construir el edificio de la facultad y no solo de su carrera, por si acaso. No se olviden que antes de la pandemia, nosotros hicimos una asamblea docente estudiantil, de la cual ustedes obviamente no participaron, en la cual se definió que sobre los predios donde hoy está el pabellón A y B, se construiría el edificio de la carrera, no de la facultad, sino de la carrera de Contaduría Pública. Y esa resolución de una asamblea docente estudiantil luego se la llevó a la decanatura y en la decanatura se aprobó la construcción, o sea, se aprobó el proyecto de construcción del edificio de la carrera de contaduría, nunca de la facultad. Obviamente ahora, como que no tenemos, ese es el problema, ¿no ve? No tenemos consejo de carrera, no tenemos centro de estudiantes, qué sé yo. Aparece la condición de que alguien por ahí ha hecho aparecer que es el edificio de la facultad, ya no es de la carrera. Y entonces, en esa condición, vean, el día sábado, por ejemplo, uno de los docentes que ustedes lo conocen, don Wilfredo de la Barra, manifestaba en el grupo de docentes que si eso se aprobara de esa manera, estaría obviamente vulnerando la decisión de una asamblea a nivel de carrera, que además en su momento fue homologada por el Consejo Facultativo y que obviamente estaría afectando seriamente los intereses de la carrera de contaduría pública y beneficiando al otro lado a las carreras de administración y economía que sin dar nada recibirían ahí el beneficio de tener o ser parte de ese edificio. Entonces, eso que Jenny comenta de que les están buscando para hacer firmar como que una acta, una encuesta o lo que fuera, obviamente es como que tuviera la intención de bajar ese tema, cuando obviamente el problema es más complicado y yo creo que volviendo a clases vamos a terminar en una asamblea y por ahí amotinados para reclamar por nuestro edificio. ¿Sí? Edson, Edson estaba levantando su manito, ¿ya no quiere hablar? Edson, creo que se ha ido Edson. Ok, entonces nadie sabe en qué andan nuestros pabellones, nuestros cursitos ahí en la Montes.
Esperemos que esta semana terminen todo el proceso de mantenimiento, que otra vez vean, no deberían hacerlo en esta época del año. Se supone que para eso tenemos pues diciembre, enero, donde con calma podrían remodelar todo y sin afectar nuestras clases, pero ese es un problema. Como Edson pregunta dónde se construirá sobre el pabellón A y B, supuestamente es Edson. Por eso le digo, otra vez es sobre los predios que son de la carrera, van a construir el edificio de la facultad, ¿se dan cuenta? Por eso es que, en teoría, estarían afectando los intereses de la carrera como otras tantas veces lo han hecho. Yo les decía en su momento, por ejemplo, ahí donde es sociales, por ejemplo, ahí teníamos pabellones nosotros, nos los han quitado. No sé si en algún momento nos habrán preguntado o no. La verdad no tengo la más mínima idea, pero nos hemos quedado sin toda esa infraestructura. Y ahora otra vez se dan cuenta, o igual, cuando se construyó el edificio de la Montes era de la carrera. Y luego apareció el edificio de la facultad también. Y otra vez ahora son los pabellones A y B y en vez del edificio de la carrera, otra vez va a aparecer el edificio de la facultad. Entonces, algo ahí no está bien y seguramente el noble director tendrá un problema mayor porque seguramente tendrá que llamar a una asamblea o algo así para que pongamos esas cosas o por lo menos hagamos notar que la carrera existe y no pueden hacer lo que sea con nosotros, ¿no? Pero ahí más o menos esas son las condiciones. Ok, bien, en cuanto a nuestra materia de manera específica, vamos a otra vez postergar la presentación de nuestro trabajo, lo cual implica que el lunes 4 de julio, no, perdón, 4 de agosto, yo creo que como sea tendremos que ir a nuestras clasecitas presenciales y vamos a revisar sus 6 trabajos, no importa hasta la hora que nos quedemos. Si hay algunos que por ahí tienen alguna otra obligación, tienen que ir a trabajar, tienen que tal vez tener algún otro tema de salud o lo que fuera, nos comunican para que empecemos revisándoles a ellos y con los demás nos quedamos nomás hasta la hora que tengamos que terminar revisando todas nuestras prácticas, ¿sí? En todo caso, yo voy a ver si ya el día miércoles les puedo pasar el folleto, el primer documento con el cual vamos a empezar nuestro otro trabajo, ya el buró grande que vamos a hacer en lo que resta del año. Y sin embargo, aprovechando estas clases virtuales, podemos repasar algo de teoría. Ya sabemos cómo seleccionar los procedimientos, en qué técnicas se basan para definir la naturaleza, qué sé yo. Y ahora podemos un poquito hablar de la extensión de los procedimientos. Obviamente, cuando hablamos de la extensión de las pruebas, implica definir qué tantas partidas vamos a probar al momento de realizar la auditoría. Esta condición particular depende de muchos aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta, que obviamente tienen que ver con también el contenido de los estados financieros. Por ahí dirán ustedes, ¿qué pasaría si nosotros nos encontramos con una cuenta que pudiera ser, por ejemplo, préstamos por pagar? Y dentro de los préstamos por pagar, la composición de la cuenta es el préstamo 1, el préstamo 2 y el préstamo 3. Obviamente, si nosotros tomamos en cuenta que la composición de esa cuenta es esta, seguramente dirán, no tenemos muchos saldos de cuenta para empezar, y además la condición de que estos préstamos deben ser por importes significativos, cada uno debe ser por un importe significativo, y obviamente está la condición de que además dirán, y son pocos saldos o pocas transacciones, pero vean, todos significativos. Y entonces, por un criterio, tal vez de sentido común, alguien podría decir, si todos son importantes, pero son 3 préstamos nada más, ¿por qué no examinamos los 3? Porque al otro lado alguien pudiera decir, y también podemos hacer o seleccionar partidas, y vean, sí podemos hacerlo. Pero la condición sería, ¿y qué pasa si justo este préstamo que no examinamos es el que tiene incorrecciones? Y son significativas. Pero además está la condición, dirán ustedes, de ¿y cuánto tiempo vamos a pasar hasta seleccionando cuál vamos a examinar y cuál no? Cuando por ahí podemos directamente examinar las 3, ahorramos ese tiempo en calcular la muestra, ya no lo hacemos y nos vamos directamente a examinar esas 3
transacciones o 3 saldos que en este caso además son relevantes. Entonces, una primera condición con la cual podríamos encontrarnos en la auditoría, por ejemplo, es que vamos a hacer un examen al 100% de las partidas. Vamos a examinar el 100% de las partidas, de los saldos de cuenta o de las transacciones que componen una cuenta. ¿Y por qué justificaríamos hacer esa auditoría al 100%? Vean, podemos, dirán ustedes, tomar en cuenta que por ahí esa población está formada por un número pequeño de partidas que a la vez tienen valores significativos. Entonces es la primera razón, como veíamos, en la cual podemos justificar aquello. Puede darse el caso de que tal vez hay un riesgo significativo en esa partida, es un riesgo alto y que no vamos a poder obtener evidencia por otros medios o por otro tipo de pruebas y por lo tanto esa prueba que estamos diseñando es la mejor y por lo tanto nos vamos a basar solo en esa prueba para disminuir el nivel de riesgo. Y la otra dirán es, ¿y qué pasaría si nos encontramos con por ahí poblaciones que son grandes? Hagamos de cuenta que aquí tenemos una población por ahí y dirán, y nos encontramos con que dentro de ese universo, pues es posible que tengamos un sinfín de transacciones que conformen ese universo. Entonces, por ahí dirán, aquí nos encontramos con que hay cientos, miles de transacciones inclusive, obviamente de todo tamaño, ¿no es cierto? Algunas más grandes, otras más pequeñas. Esta puede ser una población totalmente diversa. No es que una transacción va a implicar el 50% del saldo de la cuenta, no es así. Aquí podrían haber, dirán, muchas transacciones y entonces aparece, vean, así como puntitos inclusive, y entonces alguien diría, y podría haber una grandota también ahí si quieren, pero entonces la pregunta sería, y entonces ahora, ¿cómo hacemos para identificar cuáles probamos y cuáles no? Cuando aparece una condición particular, de que por ahí dirán ustedes, nos podemos encontrar con que yo puedo aplicar, por ejemplo, técnicas de auditoría asistidas por computador para probar eso. Y al decir que voy a utilizar, por ejemplo, una herramienta de análisis de datos para probar estas transacciones, tal vez esas herramientas de análisis de datos me permitan probar el 100% de las transacciones sin necesidad de tener que seleccionar alguna. Entonces, vean, hay diferentes razones por las cuales nosotros podemos hacer la auditoría al 100%. Una de ellas podrá ser porque son pocas partidas de importes significativos, con niveles de riesgo significativos y por lo tanto nosotros decidimos probar el 100% de esas partidas. Y otra puede ser un universo totalmente diverso, con partidas, algunas muy significativas, otras por ahí nada significativas, pero al poder utilizar una técnica de auditoría asistida por computador, una herramienta, en otras palabras, que nos permita ingresar a la base de datos y probar que en todas las circunstancias se cumplen los mismos criterios, entonces también estoy haciendo una auditoría al 100%. Entonces son condiciones que podemos tomar en cuenta nosotros al seleccionar el tamaño de la muestra y en este caso dirán, podemos hacer bajo estas circunstancias una auditoría al 100% o tomar en cuenta el 100% de las partidas que componen una determinada cuenta. Ahora bien, así como podemos hacer aquello, siempre va a aparecer la condición de que también podemos nosotros ir definiendo la posibilidad de seleccionar ciertas partidas dentro de un universo. Y normalmente podemos hacer esa selección de ciertas partidas tomando en cuenta que algunas de ellas pueden cumplir ciertas características o puede ser que ciertas transacciones sean específicas dentro de una determinada condición. Por ejemplo, dirán ustedes, si yo me encuentro con un universo por ahí que no tiene tantas partidas, pero dirán, pero me voy a encontrar con algunas partidas que son realmente significativas o son importantes, o por ahí algunas que son incluso medias raras, porque aquí todas las líneas que tenemos son horizontales, pero aquí aparece una vertical. Entonces por ahí dirán, también podríamos utilizar ciertos criterios para seleccionar las partidas en función de condiciones que estén definidas en base a nuestro criterio. Por ejemplo, alguien me diría, yo puedo tomar aquí tal vez las partidas más grandes. A ver, veamos si esto funciona. Voy a seleccionar aquí las partidas más grandes que pueden ser estas.
esta otra también es grandecita, la puedo seleccionar, esta de aquí. Vean, no hay, el único criterio que estoy tomando es tal vez tomar la magnitud que pudieran tener las cuentas. Y llegado el momento digo, y esta que está media rarita también quiero tomarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es vertical, todas las demás son horizontales, entonces también puedo seleccionar esa partida. En ese caso, nosotros estamos tomando, por ejemplo, ciertas partidas específicas que pueden tener que ver con partidas que hemos seleccionado porque tal vez tienen un determinado valor. Este determinado valor normalmente va a estar especificado que está por encima de algo. Entonces, normalmente dirán, cuando tomemos aquello, nos vamos a encontrar con que seguramente lo que vamos a hacer, por ejemplo, es tomar ciertas partidas que superen cierto umbral, cierto rango, y normalmente lo que hacemos es seleccionar todas aquellas partidas que superen o el error tolerable, o si no calculamos el error tolerable, la materialidad de desempeño. Entonces, toda partida que sea mayor, dirán, o saldo de cuenta, que sea mayor al error tolerable o a la materialidad de desempeño, obviamente tenemos que probarla. ¿Por qué? Porque si no probamos una de esas partidas y justo en esa existe un error, pues dirán, si hay un error en una cuenta que supera el nivel de desempeño y en esencia tal vez el error es el 100% de esa cuenta, obviamente ya superó el nivel de desempeño, quiere decir que los estados financieros en su conjunto ya tienen un error. Por lo tanto, esas partidas para nosotros se convierten en partidas que son claves. Pero también podemos tomar en cuenta partidas que son inusuales o sensibles. En el ejemplito que yo aquí les ponía, decía, por ejemplo, esta que está en vertical, ya de hecho me llama la atención porque todas las otras son horizontales. ¿Por qué habrá una vertical? Si, por ejemplo, voy a hacer la auditoría de una empresa y me encuentro con, no sé, el saldo de la cuenta de inventarios, y alguien me dirá, una de las partidas que compone el inventario tiene un saldo acreedor, es casi como decirme, ¿pueden haber inventarios negativos? O sea, ¿pueden haber cantidades en menos en un inventario? Tengo menos 10 alumnos. ¿Puede haber eso? No puede No, haber. dice, Sí. No, no veo. O sea, dirán, no, pues los números siempre tienen que ser positivos. Si hablamos de cantidades, qué sé yo, el límite inferior será el cero. No puede haber menos de eso. Si hablamos de cuentas que tienen saldos deudores como las de activo, no pueden haber, pues, dentro de las cuentas de activo saldos acreedores. El hecho de que alguna aparezca con saldo acreedor ya me llama la atención. Ya es una partida inusual. Ya es, si ustedes quieren, una partida sensible. Entonces, obviamente, esa condición nos puede llevar a que nosotros definamos seleccionar ciertas partidas porque cumplen ciertas condiciones que otra vez a nuestro criterio nos llaman la atención. Entonces, vuelvo a repetir, cuando nosotros seleccionemos unas partidas al 100%, sea porque son pocas o porque son muchas, pero podemos probarlas todas mediante técnicas de auditoría asistidas por computador. O finalmente en una población podemos establecer o identificar ciertas partidas que vamos a probar porque o sus valores son relevantes o porque tienen algo raro, si ustedes quieren, que nos llama la atención. En todos los casos, en esencia, estamos haciendo un alguien diría, una auditoría de carácter selectiva, pero selectiva basada en nuestro criterio profesional. Sin embargo, aparece la condición particular de que seguramente cuando nosotros ya no es que vamos a hacer esa auditoría a criterio, sino parte de la condición de que en algún momento alguien podría empezar a objetar, por ejemplo, y decirnos un ratito, ¿por qué usted seleccionó esta partida? ¿Por qué no esta otra? ¿Por qué esta? Esta otra tal vez debía haber seleccionado. ¿Por qué? Porque podría ser que justo en estas que no hemos seleccionado hay un error. Y obviamente, como no las hemos seleccionado, no hemos identificado el error y consecuentemente podemos habernos equivocado al expresar una opinión de auditoría. Entonces, ese sesgo que está definido en nuestro criterio, obviamente en cierta medida se lo empieza a minimizar cuando en la auditoría empezamos a hablar de algo que nosotros denominamos como la selección de las muestras, pero basadas en criterios que son de carácter estadístico o que también pudieran ser de carácter no estadístico. En realidad, dirán ustedes,
la condición particular de decirnos que podemos establecer una muestra representativa de una población, nos está definiendo la condición de que obviamente podemos seleccionar algunas partidas y dejar de lado otras, sabiendo que justo en esas que vamos a dejar de lado podría haber un error y por lo tanto no lo vamos a identificar. Y eso se define como un riesgo de muestreo. Ahora bien, ese muestreo que vamos a aplicar al seleccionar las partidas que van a ser parte de la auditoría pueden tener diferentes características. Veamos. A ver. Vamos a ver, cambiar esto. Sí. Entonces, si yo me encuentro con un universo de partidas totalmente diversas, que pudieran tener más o menos el mismo o el siguiente comportamiento, más bien. Más o menos lo siguiente. Sí, dirán, a ver, vamos a encontrarnos con una población que tiene ahí una infinidad de partidas. Algunas podrían ser un poco más grandecitas, otras no tanto. Puede haber alguna rarita también. Y la rarita hasta puede ser bien chiquitita, no hay problema. ¿Sí? Y ahí tenemos una diversidad de partidas que forman el saldo de una cuenta. La gran pregunta que nos hacemos es, si yo quiero seleccionar una muestra, ¿cuál de esas partidas tomo y cuáles no? O sea, no todas van a ser parte de mi muestra. Entonces, ahí viene la condición de que, otra vez dirán, un primer elemento que nosotros podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, es la condición de aplicar lo que muchos denominan como el muestreo aplicado a la auditoría. ¿Qué significa el muestreo aplicado a la auditoría? O más que todo, el muestreo estadístico aplicado a la auditoría. Significa la condición de darle cierto rigor científico, ¿se dan cuenta? Por eso es estadístico, a la condición de la selección de la muestra, de tal manera que si justo existe un error en aquella partida que nosotros no hemos seleccionado, por la metodología con la cual hemos seleccionado podamos justificar por qué hemos elegido algunas y por qué hemos dejado de lado otras. Obviamente, una condición particular, dirán ustedes, parte del hecho de que si quisiéramos aplicar ese criterio que acabo de decirles, para que la muestra sea estadística, todas las partidas tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionadas. ¿Qué significa? Que no importa el tamaño que tengan o lo rarito que tengan, todas tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionadas. Entonces, por ahí, si nosotros definimos un tamaño de la muestra y en ese tamaño de la muestra nos encontramos con que, por decirles algo, nuestra muestra va a ser de 10 partidas, puede ser, vean, que entre esas 10 salen estas chiquititas, esta medianita, dirán, ah, podría salir esta grandecita de aquí y tal vez salen otras de por aquí también. No sé, cualquiera de estas pudiera salir y es parte de nuestra muestra. Y por ahí, vean, estas son las partidas que hemos seleccionado atribuyendo que todas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Han salido 4, 6, 8, 10 partidas. Y ese es, vean, el tamaño de nuestra muestra, calculada en función de criterios que son estadísticos. Ahora, esa misma condición la podemos aplicar a otra población, pero tal vez sobre criterios que podrían no ser necesariamente estadísticos. Y ahora se ha colgado mi maquinita, creo. Está enojado, ¿no? Parece que sí, licenciado. Ahí está. Ya no me quiere. Ahora veamos. Explotado, dice. Sí, ¿no? Está resentida. Entonces, ahora, vean, yo tengo aquí la misma población, pero ahora me voy a encontrar con que, por mi criterio, seguramente ustedes dirán, no, no, usted lo primero que debería hacer es seleccionar para empezar aquellas partidas que tienen algo que es medio raro. Ok, entonces por ahí vean aquellas que son media... Oh,
Por ahí yo parto de la condición de decir primero las más grandes. Ok, entonces seguramente en las más grandes selecciono esta de aquí, esta otra, esta también la voy a incluir, esta también me parece que es importante y por ahí estita más. Además, alguien podría decirme, pero ahora seleccione también aquellas que por ahí son medias raras. Medias raras son estas que son verticales en vez de horizontales y las voy a seleccionar también. Y otra vez, vean, estas que estoy seleccionando tampoco aparecían aquí. Entonces, una vez que yo haga esto y luego agarre y diga, ok, ahora sobre lo que queda, vamos a seleccionar 10 partidas más, otra vez, con el mismo criterio que hemos hecho aquí. Por ahí salen esta y esta otrita. Y por ahí sale esta también, que se repita, supongamos. Esta de aquí ya se ha repetido, no hay problema. Vamos a suponer que esta también se repite, ya son 4. Esta también 5. Esta de aquí se repite, son 6. Intencionalmente las estoy haciendo repetir, esta 7. Aquí tengo esta 8 y pueden aparecer, dirán, un par más. ¿Por qué un par más? Porque estas dos de aquí ya las he seleccionado antes con otro criterio y por ahí ahora aparecen esta y esta otrita más. Esta de aquí, que nosotros la hemos seleccionado al azar y asegurando que todas tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas, es un muestreo estadístico. ¿Qué pasa con este otro? Donde también hemos aplicado los mismos criterios. ¿Será estadístico? Y entonces la primera condición dirán, no, pues, el criterio que usted acaba de mencionar es que para que sea estadístico, todas las partidas tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionadas. Por lo tanto, si nosotros inicialmente seleccionamos estas porque son las más grandes y estas porque son las raritas, obviamente estas entran primero. Por lo tanto, es como que las otras, las restantes, no tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Por lo tanto, vean, puede que esta muestra sea mejor, pero ya no es estadística. Por lo tanto, al no ser estadística, al haber una injerencia por nuestro criterio o nuestro juicio, al definir qué partidas priorizamos, si quieren, le quitamos ese rigor científico de definir la condición de por qué pudiéramos demostrar en ciertos casos la selección de ciertas partidas o el dejar de lado otras. Entonces, esos elementos, al hablar del muestreo, son sumamente importantes. Y vean, cuando por ahí nos encontramos con poblaciones que son, dirán, de pocas partidas, con valores significativos como esta otra, por ahí vean, basta con una selección de partidas en función de nuestro criterio, o alguien diría un muestreo en base a criterio del profesional. Pero cuando ya nos encontramos con un universo que es bastante grande y donde además puede haber un interés público en cuanto a la importancia de estas partidas, siempre es mejor tomar un muestreo estadístico porque es la única forma que nosotros tuviéramos llegado el momento de poder justificar por qué hemos elegido una partida, por qué hemos dejado de lado otra. Y obviamente alguien diría, ¿por qué dentro de esta muestra, por ejemplo, no aparece esta partida que en esencia es rara, que en esencia ya es un error? ¿Por qué no la incluyó? Porque el muestreo es estadístico. ¿O por qué no incluyó esta otra? Simplemente porque el muestreo calculado de esta forma fue estadístico y obviamente no me permitió establecer estas partidas como parte de la muestra. Obviamente, vean, aquí ya hay cierta injerencia. Por lo tanto, no todas las partidas en este caso tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Por lo tanto, en esas condiciones dirán, al seleccionar las muestras, nosotros podemos hacer auditoría al 100%, podemos seleccionar ciertas partidas que son específicas o podemos aplicar un muestreo y el muestreo puede ser estadístico o puede ser no estadístico, donde obviamente la condición fundamental es que para que el muestreo sea estadístico tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Son dos. El muestreo estadístico o el muestreo será estadístico más bien, primero,
cuando todas las partidas que son parte de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, o sea, cuando todas son iguales si quieren, desde el punto de vista de la posibilidad de ser elegidas. Pero además, una vez terminada la prueba, tiene que haber la posibilidad de poder proyectar matemáticamente esas incorrecciones que se encuentren a la totalidad de la población. Entonces alguien diría, si yo al examinar esas 10 partidas no encuentro ningún error, asumo, proyecto, se dan cuenta, que no hay error en ninguna de las 900 restantes partidas. Pero esa proyección tiene que ser de carácter matemático. Otra vez, con cierta rigurosidad científica para demostrar el por qué puedo o no proyectar aquello. En cambio, al otro lado me dirán, ¿y si yo elegí al azar o en base a mi criterio y me encuentro con algún error, cómo puedo proyectar eso si es solo mi criterio? Obviamente, otra vez, es muy difícil y seguramente el hecho de que ninguna de las dos o alguna de las dos no se cumpla nos llevará a esta otra condición que se define como el muestreo no estadístico. Pero siempre tengan en cuenta que cuando seleccionamos partidas puede haber un riesgo de que justamente en aquellas que no hemos seleccionado existe una incorrección y por lo tanto como no hemos seleccionado no podemos probar, no vamos a determinar la incorrección y eso va a pasar desapercibido. A eso se llama un riesgo de muestreo. Y esas son las condiciones que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros aplicamos la selección de las muestras. Se va a cortar la reunión, saldremos todos, volvemos a entrar y terminamos de repasar la teoría de esto porque ya la práctica la vamos a hacer cuando vayamos a nuestro ejercicio. Sí, ya no vamos a perder más tiempo haciendo ejercicios sueltitos. Entonces saldremos y nos conectamos de nuevo. Creo que ya estamos todos. Entonces, una vez que definimos la posibilidad de aplicar el muestreo, por ejemplo, siempre va a haber la condición, dirán, de que el muestreo no va a ser el mismo cuando nosotros vamos a procedimientos sustantivos que cuando vamos a procedimientos sobre la eficacia del control interno. ¿Por qué? Primero, porque cuando nosotros probamos o realizamos pruebas sobre la eficacia del control interno, lo que vamos a probar en esencia son atributos. Por lo tanto, vean, no interesa mucho el tamaño que pudiera tener una partida, sino que todas deberían necesariamente cumplir con el mismo atributo. Por ejemplo, si vamos a un supermercado y definimos que todos los productos están codificados, dirán, la codificación es para el producto, no sé,
para la bolsita de leche que tiene un valor de 2 bolivianos y para la botella de whisky que tiene un valor de 2.000 bolivianos. La codificación es exactamente la misma. El atributo de control es el mismo, la existencia del código que defina el precio y la identificación del producto. Por lo tanto, ahí nosotros, ¿qué asumimos? Que cuando los controles, como decíamos, ¿se acuerdan el ejemplo con Yamilka, no ve? Cuando decíamos, cuando nosotros asumimos la condición de que vamos a confiar en los controles, o definimos la condición de que los controles existen y funcionan, es porque en esencia vamos a asumir que normalmente eso es así. ¿Qué significa? Que no estamos esperando que los controles fallen. O sea, no estamos esperando que haya una desviación, que haya un incumplimiento en esos atributos de control. Por ejemplo, y dirán ustedes, y asumimos la condición, así como el ejemplo que poníamos, de que si una persona es fiel, pues debe ser fiel siempre. No hay el más o menos fiel. Entonces, no se permiten desviaciones, lo cual implica que si yo no espero encontrar errores, mi muestra podría ser pequeña. ¿Por qué pequeña? Porque no encuentro o no tengo la percepción más bien de una tasa tolerable de error. O sea, no espero que existan desviaciones. O si existan desviaciones deberían ser muy pequeñas. Por lo tanto, la condición es, vean, las muestras que voy a establecer cuando vaya a aplicar procedimientos sobre la eficacia del control van a ser mucho más pequeñas que cuando haga procedimientos sustantivos. ¿Por qué? Porque en los controles yo no espero desviaciones, no espero encontrar errores. Espero más bien que los atributos que hemos identificado se cumplan siempre. Por lo tanto, no deberían haber desviaciones. Al otro lado, obviamente dirán, cuando hagamos pruebas sustantivas, va a haber un nivel tolerable de error que puedo encontrar, pero ese nivel tolerable es cuánto es lo máximo de error que puedo aceptar. Y entonces alguien diría, lo normal es calcular esa materialidad de desempeño, que es tal vez lo máximo de error, pero no se olviden que ese es un monto global, idéntico para todas las cuentas. Y ahí viene la condición de que tal vez para calcular una muestra es mejor utilizar el error tolerable, porque ese dato que vamos a calcular es específico para cada cuenta en función del peso que esa cuenta tiene sobre el total de los estados financieros. Y entonces a ese error tolerable o esa de desempeño, cuando quieran, es la desviación que nosotros estamos dispuestos a aceptar en una cuenta. En otras palabras, es el máximo de error que estamos dispuestos a aceptar en una cuenta. Y sin embargo dirán, hay un monto que estamos dispuestos. No ocurre lo mismo cuando vamos a los controles, donde no esperamos en esencia que exista ningún error o ningún aspecto que pueda afectar la determinación de aquello. Ahora bien, para poder determinar cuánto va a ser o cuál va a ser el tamaño de la muestra, normalmente nosotros utilizamos, cuando se trata de muestreo por unidades monetarias, en otras palabras, vamos a hablar de unidades monetarias cuando estemos haciendo pruebas sustantivas de detalle. En otras palabras, para las pruebas sustantivas de detalle vamos a aplicar un muestreo, si quieren, estadístico o no estadístico, basado en unidades monetarias. ¿Por qué en unidades monetarias? Porque no todas las partidas tienen el mismo peso específico. No es lo mismo la venta de la bolsita de leche de 2 pesos que la venta de la botella de whisky de 2.000. ¿Qué pasaría si hay un error de 2 pesos? Por ahí no le importa a nadie, pero un error de 2.000 ya puede ser relevante. Por lo tanto, esa es la condición que nos tiene que llevar a definir qué es lo que vamos a tomar en cuenta, y a eso se llama muestreo por unidades monetarias. Entonces, partiendo de la concepción, dirán ustedes, de que nosotros hemos definido que en el servicio que vamos a brindar es de seguridad razonable y donde obviamente hemos establecido inclusive ciertos criterios para decir que lo máximo de riesgo que podríamos aceptar tal vez es un 4, un 5, un 6%, en promedio un 5%, eso nos lleva inversamente a tener que dar un nivel de confianza del 95%. Dirán, ese es un alto nivel de confianza. Por debajo de eso, hablar de un 90, un 85 o un 80
también nos puede dar confianza, pero alguien diría tal vez un nivel moderado de confianza. Y si bajamos un poco más y llegamos tal vez hasta un 65%, el nivel de confianza ya será bajo. Y vean, alguien diría, ¿y podemos ponerle 60 también? Sí, tal vez 55 si quieren, pero vean, es un tema de criterio profesional. No hay una regla exacta que diga de tanto a tanto o de tal factor a tal factor van a tomar en cuenta. Entonces, por ahí nosotros decimos, si queremos brindar un alto grado de seguridad, vean, menos del 65% para nosotros ya no es aceptable en nuestro criterio. Así está definido en la guía también. Pero vean, es nuestro criterio. Pero podría haber una firma que puede vivir con ese 60 también, por si acaso. No es una regla exacta. ¿Sí? Y definimos entonces con que si vamos a dar un grado de confianza menor al 60, dirán, ya no cuenta. Entre 65 y 75, el nivel de confianza será bajo. Entre 80 y 90, el nivel de confianza será moderado. 95% para arriba puede ser alto, pero siempre asuman que nunca vamos a llegar al 100%. Nunca al 100%, porque 100% implicaría que no hay error, no hay riesgo de auditoría, en otras palabras, y obviamente dirán, eso ya no es un encargo de aseguramiento, ese ya es un encargo de certificación. ¿Ok? Entonces, los niveles de confianza que nosotros vamos a dar siempre va a estar en función del nivel de riesgo. Siempre va a haber una relación directa entre confianza y riesgo. Entonces uno diría, cuanto mayor sea el riesgo o cuanto mayor sea el riesgo, mayor es el nivel de confianza que tenemos que dar. Ah, eso es casi lógico, ¿no es cierto? Si existe la probabilidad de que existan incorrecciones y eso es alto, entonces yo tengo que tener una mayor cobertura para identificar las incorrecciones si existen. O sea, voy a llegar a un nivel de confianza del 95%. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esa tablita de valoración de riesgos? Decíamos, si el riesgo de incorrección material es alto, ¿qué significa? Que el riesgo de detección tiene que ser bajo. Para que el riesgo de detección sea bajo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar un alto grado de confianza. Y si los controles no funcionaran, qué sé yo, entonces el nivel de confianza que voy a llegar es a un 95%. Y obviamente dirán, vean, si es moderado, aquí nos dicen, podrá estar entre un 80 y hasta un 90% es moderado. Obviamente, ese nivel de confianza lo podemos dar cuando el riesgo también sea moderado y podemos bajar algo más cuando el riesgo sea bajo. No vamos a dar un alto grado de confianza. Entonces dirán, para empezar, la extensión de las pruebas está en función del riesgo. Cuanto mayor sea el riesgo, más confianza hay que dar. Cuanto menor sea el riesgo, menos confianza hay que dar. Ahora bien, si bien es cierto, nosotros lo hemos definido de esa manera, vean que aquí también en la guía nos dan factores de confianza para cada uno de los niveles de confianza que hemos establecido. Podríamos, si quisiéramos, hasta hacer cálculos para determinar cómo se define cada uno de estos, pero ya están en la guía. ¿Para qué vamos a perder el tiempo diciendo por qué le pusieron 3? ¿Por qué le pusieron 2.3? ¿Por qué 1.9? Vean, no es que no se puede calcular, sí se puede, porque hay diversos factores que se toman en cuenta y se puede calcular esos porcentajes o esos factores. Pero si ya están dentro de la guía y en esencia son factores, si quieren, como que de general aceptación, ¿vale la pena que vayamos a perder el tiempo calculando cómo se define el factor o tomo directamente el factor? Y vean, en mi experiencia inclusive yo les digo, no solo es la guía, yo he podido revisar manuales de auditoría de KPMG, de Price, de Deloitte, qué sé yo, donde los factores son casi los mismos. Entonces uno se pone a pensar y dice, si son casi los mismos en todas las firmas, es porque la aceptación o la profesión como tal ha aceptado esos factores que son obviamente los que casi todos manejamos en el desarrollo de una auditoría. Y entonces obviamente en la guía, por ejemplo, vean, nos dicen, cuando queramos dar un nivel de confianza del 95%, que implica que vamos a asumir un riesgo del 5%, obviamente el factor que vamos a utilizar es más alto, es un factor de 3. ¿Sí? Y a medida que demos menos confianza, los factores también van a empezar a bajar. Entonces, vean, si nosotros queremos dar una confianza moderada, siguiendo esta misma escalita, dirán, moderada
Si estamos en el 80%, el factor es de 1.6. Podemos llegar hasta el 90%, el factor será 2.3. Si el nivel de confianza que queremos dar es bajo, porque el riesgo es bajo también, podemos partir del 65%, donde su factor es 1.1, y obviamente podemos llegar hasta el 1.4 si llegamos al 75%. Pero además, vean, estos dos cuadritos que ustedes lo tienen en la guía de la tercera edición, tienen una connotación diferente si ustedes van, por ejemplo, a la guía de la primera edición, donde además nos dicen, además de tomar en cuenta el riesgo de incorrección material, para definir el nivel de confianza y en esencia el factor que vamos a utilizar, también deberíamos tomar en cuenta qué otro tipo de evidencia de auditoría vamos a obtener mediante procedimientos que son diferentes del muestreo de auditoría. Porque obviamente, vean, yo puedo haber evaluado el riesgo, ¿no es cierto? Como que dirán, a ver, en una partida hemos evaluado el riesgo, no sé, de cuentas por cobrar o la existencia del efectivo como alto, el riesgo inherente, pero tiene buenos controles internos. Entonces su riesgo combinado es bajo. Al decir que el riesgo es bajo, alguien diría, vamos a hacer menos pruebas. ¿Qué tantas menos pruebas voy a hacer? Obviamente está la condición de que voy a hacer menos pruebas. ¿Por qué? Porque una parte, vean, una parte del riesgo va a ser cubierta por procedimientos de otra naturaleza. Entonces alguien diría, ok, si yo quiero dar un nivel de riesgo bajo, o perdón, un nivel de confianza bajo, porque tiene buenos controles, primero voy a probar los controles. ¿Qué quiere decir? Que los controles ya me van a dar un cierto grado de confianza. Pero no se olviden que los controles siempre tienen que venir apoyados de pruebas de detalle. Entonces uno diría, a ver, si yo parto de un riesgo inherente alto y por lo tanto necesitaría dar confianza del 95% y el factor es de 3, cuando no existen controles, ¿a cuánto puedo bajar si los controles son buenos? Si los controles son buenos, todavía tendría que dar un cierto nivel de riesgo, que mínimamente tiene que ser bajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vean que de este 95%, yo puedo llegar hasta un 65% en lo que son pruebas de detalle. ¿Qué significa? Que las pruebas de control podrían llevarme a cubrir hasta un 30% del riesgo y por lo tanto ese 30% de confianza lo daría con pruebas de control y el 65% restante todavía con las pruebas de detalle. Y vean, ese cuadrito que está en la guía número 1, más o menos tiene esa condición adicional de permitirnos establecer aquello. Y nos dice, un ratito, si vamos a tener, por decirles, un nivel de riesgo alto, ojo, nivel de riesgo inherente alto si quieren, pero donde vamos a hacer otro tipo de pruebas, entonces si vamos a hacer otras pruebas, por ahí no necesito hacer nada más. Pero si no voy a hacer pruebas, entonces voy a aplicar un factor para obtener un nivel de confianza moderado. Y si por ahí no hago ninguna prueba, entonces tengo nomás pues que cubrir el 100% del riesgo y dar el nivel de confianza con el máximo factor que podría existir. Y vean, esta tablita que está en la guía 1 es casi como esta, donde no hay los niveles de confianza, si quieren, pero los factores están discriminados, donde obviamente está la condición de que el 3 es cuando el riesgo sea alto, y obviamente me dirán, y entre el 2.3 aquí baja un poquito al 2.2 y el 1.6 que se mantienen, donde está en función de la cantidad de otras pruebas que vaya a hacer para ver qué factor elijo, y lo mismo finalmente cuando el riesgo de incorrección material es bajo. Entonces, si bien es cierto, esta es la tablita que ustedes tienen en su guía, si revisan la primera edición dirán, ahí está otra tablita que también puede servirnos, otra vez, vean, para formar nuestro criterio profesional al momento de seleccionar una determinada muestra. Entonces, cuando ya vayamos a la práctica, dirán ustedes, ¿cómo vamos a seleccionar una muestra? Obviamente, vean, no es difícil. Nos dicen como paso previo, hay que determinar cuál es la población. ¿Cuál es la población que vamos a probar? Puede ser el saldo de una cuenta o puede ser la cantidad de inventario que existe en una determinada instalación. Entonces dirán, eso es para empezar la determinación de la población. Pero alguien diría, pero si dentro de eso hay partidas que son importantes, que son, como aquí dice, individualmente significativas, como don Víctor las llama las piscis,
¿sí? Entonces podemos primero probar esas y dejar el resto. Pero ojo, el rato que ustedes me digan, vamos a seleccionar algunas primero y luego aplicar muestreo para el resto, no se olviden que ya la muestra deja de ser estadística. Y entonces dirán, al seleccionar estas primero, las más grandes o las que tienen algún atributo que las hacen raras, la muestra ya no es estadística, pero sigue siendo muestreo. Obviamente, ya no es un muestreo estadístico. ¿Sí? Luego vamos a calcular el intervalo de la muestra, que es una formulita nada más, que puede ser o la materialidad de desempeño o el error tolerable, alguna de ellas, y podemos hacer ejercicio con ambas. Yo vuelvo a decirles, yo prefiero tomar el error tolerable porque creo que me da un dato más exacto en función del saldo de la cuenta. Pero hay gente que toma la de desempeño. Se respeta también el criterio porque la norma permite cualquiera de las dos. Entonces tomamos ese importe dividido entre el factor de confianza, que es el que seguramente habremos requerido en función de eso, y ya tenemos el tamaño o el intervalo de la muestra. Luego, para calcular el tamaño de la muestra, dividimos la población que vamos a probar, que hemos definido en el paso previo, entre el intervalo de la muestra y ahí nos saldrá la cantidad de partidas que vamos a probar. Obviamente, esa cantidad siempre tienen que redondearla. No vamos a probar, alguien diría, 10.5 partidas de inventario, no hay pues 10.5. O probamos 10 partidas o probamos 11, pero no hay 10 y medio. Entonces siempre van a redondear. Y yo les diría, tal vez redondeen siempre al número superior, porque así eligen una partida más y obviamente el riesgo de que se les vaya algo siempre va a ser más pequeño, para ser prudentes una vez más. Y luego seleccionamos la muestra. Para seleccionar la muestra hay que establecer un punto del cual vamos a partir y a partir de eso, tomando en cuenta el intervalo de la muestra, vamos seleccionando las partidas que correspondan para poder seleccionar la muestra. Obviamente, si la muestra es estadística, dirán, luego tenemos que proyectar los errores de una forma matemática también cuando existan para definir que esa muestra realmente sea estadística. Pero vean, eso hemos hablado de lo que es el muestreo para la realización de pruebas que son sustantivas, pruebas de detalle. ¿Qué pasa cuando hacemos pruebas de control? ¿Los criterios que vamos a aplicar serán los mismos? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Primero, porque cuando hacemos pruebas de control, siempre está la condición, dirán, de que los controles esperamos que funcionen, o sea, tienen que darnos un alto nivel de confianza o lo mínimo será un nivel moderado. No vamos a llegar a un nivel bajo de confianza. Jamás. Y por el otro lado, aparece una condición particular, que yo para seleccionar partidas tengo que tomar en cuenta también la frecuencia con la cual funcionan los controles internos. Entonces vean, la frecuencia del control, por ejemplo, en un inventario puede ser anual. ¿Por qué? Porque el inventario de, no sé, de activos fijos, por ejemplo, se lo hace una vez al año. Entonces, ¿cuál debería ser el tamaño de la muestra? Tal vez probar el único inventario que hacen. Por lo tanto, el porcentaje de cobertura de la muestra será al 100%. Ahora me dirán, ¿y si por alguna razón la empresa, hablando del mismo inventario, lo hiciera, aquí hay un error, no, fuera trimestral? ¿Qué quiere decir trimestral? Que lo hace 4 veces al año. Vean, si hace 4 veces al año, nos dicen, pruebe 2 de las 4 que hace. Entonces la cobertura de su muestra será del 50%. Si es mensual, como las conciliaciones bancarias, por ejemplo, se hacen 12 conciliaciones al año. ¿Cuántas voy a elegir? Nos dicen de 2 a 4. Ahora vean, de 2 a 4, ¿qué significa? Alguien diría, puedo tomar 2, puedo tomar 3, puedo tomar 4. ¿Cuál tomo? Otra vez, depende del nivel de riesgo. Cuanto mayor sea el riesgo, más grande siempre tiene que ser su muestra. Entonces dirán, si el nivel de riesgo es más alto, tomaré 4. Si el nivel de riesgo por ahí es más bajo, puedo tomar 2. En promedio dirán, puedo tomar 3. 3 que representa, el 3 de 12 representa el 25%. Si fuera por semana, dirán, que significa voy a aplicar el control 52 veces al año, porque son 52 semanas, me dicen, elija entre 5, máximo 10 de esas pruebas para probar o partidas para probar. Si el control es diario, que van a existir 365 controles, como podría ser un arqueo de caja diario, me dice, elija de 15 a 25. Vean, de 300 voy a probar solo el 7%, nada más. Y si fuera recurrente, ¿qué significa? Que ocurre todos los días y varias veces al día, nos dicen, va a probar entre un 25 y un 40 partidas como máximo,
pero ya no le puedo decir cuánto es el porcentaje, porque dependerá mucho, inclusive de cuántas partidas sea la población. Eso está en la guía. Ahora, si nosotros buscamos un poquito más de información sobre esto, porque siempre hay donde poder basarnos algo más, nos podemos encontrar, por ejemplo, con Auditool, que muchos de ustedes conocen, es una fuente bibliográfica interesante, donde para determinar el tamaño de la muestra de las pruebas de control, ellos definen porcentajes, igual, el anual, el semestral, el trimestral, tienen algunos adicionales como el bimensual, el quincenal, por ejemplo, o el semanal, pero además está la condición de que nos dicen tomar en cuenta de forma separada ahora el nivel de riesgo inherente. Entonces, cuando el riesgo inherente sea bajo, vean, son menos las partidas que voy a probar. Cuando el riesgo inherente sea moderado o sea alto, son más las partidas que voy a probar o el porcentaje de cobertura va a ser mayor. Entonces, es muy parecido a esto, si quieren, pero tal vez con un poquito más de detalle. A ver, tomaremos, dirán, la trimestral. La trimestral, ¿qué dice Auditool? Dice, tomen 2 cuando el riesgo es bajo, lo cual implica que van a tener una cobertura del 50%, y vean, y si fuera alto el riesgo, tomen 3 para aumentar un poco más el nivel de cobertura. ¿Qué pasa si fuera mensual? Aquí nos dice de 2 a 4. Vean, aquí nos dice, tomen 3, un poquito más. Vean, ¿qué significa ese poquito más? Que es un poquito más prudente, ¿sí? Y de 3 puede llegar hasta 5. Si fuera como aquí dice semanal, tomen de 5 a 10. A ver, veamos. Semanal, vean otra vez, un poquito más cuando el riesgo es bajo. En vez de 5 dice 6, pero cuando el riesgo es alto dice los mismos 10 que tiene la guía. ¿Qué pasa si aquí nos dice diario? A diario dice de 15 a 25. Aquí dice, ok, vean, un poquito más. No 15, tomen 25 como punto mínimo y lleguen como máximo a 30. Y si fuera recurrente, que lo hacemos todo el tiempo, aquí nos dicen entre 25 a 40, vean, aquí otra vez dicen partan de 30 y otra vez lleguen a 40. ¿Qué significa esto? Dirán. Que ya sea que tomemos la guía o tomemos Auditool, nos están diciendo que lo máximo que vamos a probar son 40 transacciones. Vean, no importa de los miles o millones que sean, están definiendo 40 como lo máximo que podríamos probar. Y obviamente dirán, y todos estos criterios que vamos estableciendo, obviamente nos van a permitir definir el tamaño de la muestra en función de un factor de confianza. Que obviamente, vean, cuando el factor de confianza queremos llegar a ese 95%, aquí nos habla de que la muestra tiene que ser un poquito más grande. Esto también está en la guía, no está en cuadrito, está en una descripción literal ahí, que si ustedes quieren lo pueden analizar, hacen los cálculos y pueden armar otra vez su cuadrito sin ningún problema. Pero otra vez, en la primera edición de la guía hay un tema que es muy interesante. Y vean, es como decirnos, a ver, primero, siempre tenemos que llegar, decíamos, a un nivel de confianza que tiene que ser o moderado o alto cuando probemos los controles. No puede haber un nivel de confianza bajo, eso no sirve, es como decir, no hay confianza más o menos. Entonces, vean, ellos parten y dicen, si nosotros quisiéramos dar un nivel de confianza del 95%, pero estamos hablando de que la muestra que vamos a elegir son solo 10 partidas, estamos hablando de las que son recurrentes, ¿sí? Entonces nos dicen solamente 10 partidas, no sé, del supermercado, del total de ventas que tiene el supermercado, solo 10 vamos a elegir. Entonces nos dicen, dentro de las 10 que vamos a elegir, vean, primero, nosotros no esperamos ninguna desviación. ¿Qué quiere decir? Que no debería haber errores. Por lo tanto, si hubiera o si no hubiera ningún error como esperamos, entonces el nivel de confianza máximo que nos daría esa prueba es moderado. Solo llega a eso. Pero si ya encontramos un error en los 10 o peor 2, eso ya no da ninguna confianza, ya no da ningún criterio de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que deberíamos abandonar la prueba y hacer pruebas de detalle al 100%. Sin embargo, vean, aquí nos dan alternativas, nos dicen, a ver, un ratito. Si por ahí ustedes eligieron 10 y en las 10 que eligieron encuentran un error, ok, no abandonen todavía la prueba. ¿Qué pueden hacer? Amplíen el tamaño de la prueba. Pero vean, al ampliar el tamaño de la prueba de 10 estoy pasando a 30 partidas. Ok, entonces me dicen,
Si usted al seleccionar 30, vamos con el error que teníamos, en las primeras 10 encuentra un error, por lo tanto, eso no le da ningún nivel de confianza. Amplía 20 más, ya son 30. Y en las 20 restantes no encuentra ningún error más, o sea, el total de errores es solo uno, el nivel de confianza que tiene máximo es moderado. ¿Por qué? Porque falló uno, vean, le queda la espinita de que cualquier rato puede fallar. Solo falló uno. Ahora dirían, si ampliamos a 30 y en los 20 restantes nos encontramos un error más, que serían dos, obviamente si nos quedáramos solo con esas 30 ya no hay nivel de confianza. Pero aquí nos dan la opción y nos dicen, dupliquen el tamaño de su muestra, ahora vuelvan los 60. Si en los 60, es decir, en los 30 restantes, no encontraran ningún error más y se quedan con los dos, su confianza es moderado. Y alguien diría, ¿y si me encuentro tres, puedo volver a duplicar la muestra? Nos dicen, no, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando probamos controles no deberían haber excepciones. Vean, lo máximo que estamos poniendo aquí es que puede haber hasta dos excepciones, dos errores, pero no puede haber más de eso. Si hubiera más de dos errores, ya es como decir, el control ya no falla. O perdón, el control ya no es confiable, porque falla mucho. Es como el infiel, ¿no ve? Falla todo el tiempo. Entonces mejor ya no podemos confiar en esa persona. Es exactamente lo mismo. Obviamente, vean, si nosotros directamente elegimos 30 o elegimos 60 y no hay errores, el nivel de confianza es alto. O por ahí elegimos 60 y encontramos un solo error en los 60. Aún así, la confianza es alta, pero no debería haber más de una excepción. En otras palabras, dirán, lo máximo de excepción que podríamos esperar al probar los controles es un error, pero siempre y cuando la muestra sea grande, como estos 60. Pero si encontramos más de eso, ya olvídense, es mejor no probar los controles. Y vean, cuando vamos a esta tablita que tiene tanto la guía como tiene Auditool, dirán, ni siquiera llegan a las 60 partidas, están hablando máximo de llegar tal vez a 40 partidas, máximo, ¿sí? Entonces dirán, podemos tomar esas 40, podemos llegar como máximo si quieren a las 60 que tiene aquí, pero obviamente si en las 60 ya encontramos dos, eso ya no da ningún nivel de confianza. Máximo en las 60, para que nos sirva, tendríamos que encontrar una sola desviación y nada más que eso. Entonces, una condición es que para seleccionar las partidas en el muestreo estadístico, vean, tomamos en cuenta unidades monetarias. Cuando hacemos para pruebas de detalle, cuando hacemos para pruebas sustantivas, no se llama muestreo de unidades monetarias, se llama muestreo de atributos. ¿Y el muestreo de atributos con qué tiene que ver? Con inclusive la frecuencia con la cual ocurren o funcionan los controles internos. Por lo tanto, el definir cuántas vamos a probar tiene que ver con primero establecer cuál es la frecuencia con la cual funciona el control y cuál es el nivel de riesgo. Y en función de eso podemos definir cuántas partidas son las que vamos a probar e incluso establecer el nivel de desviación que estamos dispuestos a asumir. Entonces, todo eso, vean, ya lo tienen en la guía, es solamente para repasar. Ya la aplicación práctica de esto lo veremos cuando lleguemos a nuestro ejercicio, yo creo a partir de la siguiente semana, y vamos a empezar a aplicar todo esto para poder seleccionar nuestras partidas. ¿Alguna pregunta que tengan sobre muestreo? ¿Selección de partidas o algo parecido? Hacer Nada. una pregunta. ¿Sí? En el caso del, como nos explicas en este cuadro mismo, si hubiésemos encontrado un error haciendo la revisión de los 10 atributos, tendríamos que pasar a unos 30 atributos y volver a revisarlos. Esos 30 atributos serían diferentes a esos 10, ¿verdad? No. Son los, o sea, si seleccionamos una muestra de 10 Romer, en los 10 encontramos un error, usted amplía a 30, o sea, son los 10 y 20 más. Ah, En ya. los 20 adicionales no tiene que encontrar ninguno. No son 30 nuevos. Ok, Lice, ya lo entendí, ¿Por qué? gracias. Porque este error se mantiene, ¿se da cuenta? Ese uno no desaparece. Así usted me diga, no, tomé 10, encontré un error, dejaré de lado eso, ahora elegiré otros 30. Y en los 30 por ahí le aparece como que no hay ningún error. ¿Acaso va a ser confianza alta? La condición es, usted ya encontró un error, ¿no ve? Ya encontró una excepción. No puede olvidarse de eso. Por eso es, de esos 10 aumenta 20 más. No son nuevos. Gracias, Lice. Una pregunta más que tenga.
Ok. Nos vemos el miércoles tempranito entonces. Tengan un buen resto del día. Hasta luego, licenciado. Cuídense, Luego, que estén bien todos. luego, listo. Hasta luego.